En esta ocasión nos acompaña, y nuevamente, la doctora Carmen González. Ella es psicoterapeuta, bastante conocida, un programa de radio bastante exitoso, y con ella vamos a analizar al Fujimorismo, el Fujimorismo en el diván. Doctora, bienvenida a Otra Mirada. Gracias, Carlos. Usted ha desarrollado ya bastante y desde hace varios años un perfil psicológico de Keiko Fujimori, de Alberto Fujimori, ha explicado esos niveles de análisis que son muy importantes porque en realidad permiten conocer entender las acciones de las personas y en este caso de un cuerpo político. Entonces, en primer lugar, quisiéramos preguntarle cómo usted aplica esa matriz de análisis que hizo para Keiko Fujimori respecto de lo que es hoy Fuerza Popular. Bueno, lo que yo creo es que parto de lo que es un partido político. Un partido político sano crece con el deseo del bien común. Eso es, puede ser que en el camino puede ser que en el camino pueden haber determinados errores, intereses, pero van buscando la matriz, su ADN fue el bien común. En este caso ellos tienen una falla genética. Ellos nacieron para liberar al padre. Y para liberar no cualquier padre, liberar un padre corrupto y criminal. Entendible se entiende en unos hijos, pero esto no puede tener vigencia. Y en el camino no han podido encontrar un camino que pueda llevarlos a la condición de un partido político con doctrina, con ideales, con una ideología que los lleve a que el partido sea vigente para las mayorías y para el bien común. No han podido. No, y además nace, usted dice para liberar al padre, pero también nace con este pasado del maltrato a las mujeres, de las esterilizaciones forzadas, de la tortura a Susana Higuchi. Entonces, si en ese orden de ideas liberan al padre, pero de alguna manera ese también, padre maltrató a la madre, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí empieza con ese amor, ¿no? Un amor edípico de Keiko Fujimori hacia el padre. Y entonces quiere liberar al padre y como toda persona, como toda niña edípica, se olvida de la madre y no sabe que también lleva a la madre dentro. Yo creo que ella debe tener un rechazo por esta madre inicial, porque ninguna criatura se identifica con con la madre perdedora. Entonces ella se identifica con Alberto Fujimori y en la primera campaña, como lo he dicho algunas veces, ella es la hija. Ahora ha tenido una metamorfosis. Pero mira tú que esa metamorfosis de convertirse en Alberto Fujimori también va a tener repercusiones en su partido político. Porque de alguna manera ella se convierte en Alberto Fujimori y quiere hacer un traslape sobre Fuerza Popular. Y entonces te encuentras con un partido que realmente no tiene un derrotero. Tiene a una líder que aparece como autoritaria y que puede atraer a personas con un yo débil, pueden ser atraídas por una persona que aparentemente es fuerte, pero en el fondo es sumamente débil. Ya ves cómo no ha podido procesar la pérdida, la frustración de haber perdido las elecciones. Ella no es una lideresa real. Está escondida, además. Está escondida y son 2 meses, ya casi 2 meses y medio. En la clandestinidad. En la clandestinidad, gobernando a control remoto porque no puede aceptar la pérdida. Porque para tú procesar una pérdida tienes que reconocer de que hubieron errores tuyos, hubieron fallas también, pero cuando hay un narcisismo no puedes reconocer de que tú erraste, sino que le echas la culpa a los demás. Y esto está siendo percibido por su gente, definitivamente, y debe haber una gran desilusión en sus partidarios a diferentes niveles de acuerdo al desarrollo, pero tiene que haber una gran desilusión y no solo en ellos, sino también en los que votaron por ella. Por eso es que PPK tiene ahora 78%. O sea que se ha decolorado, se ha despintado, ¿no? Y ya entrando un poquito más a la bancada, digamos, de Fuerza Popular, a estos 73 representantes, desde el punto de vista político se puede identificar a la gente, los analistas dicen albertistas, keikistas
y los financistas, digamos, albertistas con Alberto Fujimori y Luz Salgado, keikistas, Chacón, Galarreta, aquellos que ha invitado Keiko o sus cercanos, y el otro que son los financistas, gente del poder económico que dice, no, más bien, por favor, tranquilos, que nosotros necesitamos hacer cumplir intereses, negocios y no podemos ser obstruccionistas, ¿no? Esas tres vertientes, pero del lado de la psicoterapia, desde el lado más psicológico, ¿cómo usted diferencia la bancada? Yo ahí veo en la bancada, primero, bueno, los que son fanáticos de Alberto Fujimori, como Cuculiza, como Marta Chávez, que en el fondo lo que quieren es regresar al paraíso perdido. Eso es uno. Dos, la gente mayor que está con Fujimori, con Keiko, como Tubino, como Becerril, yo estoy viendo que están teniendo unos cambios y unas modificaciones en su conducta. ¿Cuáles? Por ejemplo, Tubino lo veo menos agresivo, porque además tiene otras cosas, además de Fuerza Popular. Él es un marino, tiene su gente, tiene su sueldo, su jubilación, o sea, no pasa nada si es que Fuerza Popular se hunde, ¿no es cierto? Becerril también. El otro día me sorprendió ver a Becerril al salir de Juliana, dijo, ojalá que seamos 13, que seamos pues los 73. Que no se rompa. O sea, claro, eso lo dijo al final del programa de Juliana, o sea, como que es un hombre tiene su experiencia y es un hombre con un background vital, ¿no? Salgado la veo que está tratando de aglutinar, está tratando de que el rebaño no se desarme, ¿no? Como una madre, ¿no? Alcorta es diferente, Alcorta... su riqueza, entre comillas, ha sido atacar, ¿no? Atacar. Claro, y entonces se ha quedado como la abuela del grupo cascarrabias, ¿no? Que yo no creo que ya no hay asilo donde ir. Y no porque sea necesariamente vieja, ¿entiendes? Asilo político, digamos. Sino porque no tiene no tiene ideas jóvenes, que eso te tienen que acompañar para estar en política siempre y para cambiar, ¿no? Ahora, a Galarreta, por ejemplo, lo veo el más angustiado. Galarreta, cuando habla, si tú le ves su rostro, está hasta hinchado, ¿no? ¿Y Chacón? Bueno, Chacón ya es caso aparte, pero Galarreta, tú lo ves que está indignado, pero sin capacidad de reconocer que erró en irse del PPC a Fuerza Popular. Ya no tiene salida, está como un preso. A mí me da la impresión cuando lo veo que está entre dos barrotes con la carita hinchada, ¿no? Que no sabe dónde ir ya. Y no tiene salida. Ella no tiene salida. Él será uno de los pocos que va a acompañar hasta que este grupo se extinga o se transforme, ¿no? Chacón, pues, tú la ves, es una mujer rabiosa, choradita, colérica, pero tú no ves que va a ser capaz de sentarse en una mesa y hablar de la doctrina ni la ideología. Ella es pragmática, ¿no? La han puesto de presidenta de la Comisión de Presupuestos, claro, nada más y nada menos. Pero ella, ella se identifica con Keiko porque las dos una ha tenido padre preso. Cuando hablaba de la puerta grande, que salga Fujimori, estaba hablando de su padre también y de ella misma, ella misma, donde nadie la ha absuelto, sino que el expediente regresa y vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, yo no veo que haya en este partido personas capaces de transformarse y adecuarse a los tiempos para ser un partido moderno. O sea, ¿no tiene futuro el fujimorismo? Yo no lo veo con futuro. Yo lo veo que es un partido que si no se transforma es casi como las iglesias de los últimos días. Pero para transformarse ellos, para comenzar, van a tener que hacer una especie de autoaceptación de quiénes son, porque muchos de ellos hablan como si el fujimorismo fuera una fuerza política que siempre ha sido democrática, o no lo sé, cuando critican en el otro aspectos que ellos, digamos, han incumplido, ¿no? Pero mira, así como tú te acercas al amor, al sexo con tu mundo interno, ellos se acercan a la realidad del país y a su partido con su mundo interno. Entonces, para mí, no ven la realidad. Si no, no estarían con una lideresa que tampoco ve la realidad. Entonces, ellos no ven la realidad. Ellos ven el mundo que quieren. No diferencian deseo de realidad.
Y eso es muy grave en un partido, muy, muy grave. Sobre todo en un partido que controla la mayoría, más de la mayoría absoluta en el Parlamento, que tiene 13 comisiones, entre ellas la de presupuesto y la de constitución, que sí sirven para obstruir al gobierno. Y en ese punto, PPK, ¿cómo tiene que lidiar con ellos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se relacionan? Todo el tiempo están que le critican, que se puso Nike, que dijo esto, que todo el tiempo está ahí. Y tú te das cuenta que eso no puede ser la actitud de un político. Un político tiene que tener una mirada grande en beneficio del país, pero no puedes tú lidiar con personas que se han quedado en la rabia. Entonces yo creo que Zavala lo está haciendo bien en el sentido que no les provoca cólera, ¿no? O sea, para que pueda trabajar con ellos, pero yo no creo que con ellos se pueda conversar con la Chacón sobre una partida en beneficio del futuro, no, porque el presente, los dramas que han vivido en el presente, Chacón con todo su padre preso, etcétera, los invade. El mundo interno de la persona, cuando tú no has solucionado angustias, te copa, ya no tienes energía para la creatividad ni para pensar, no puedes, porque estás copado. Por eso es que es importante, y la gente ha percibido, por ejemplo, en PPK, la importancia que le da al arte, a la cultura. Tú no ves en Fuerza Popular artistas, intelectuales, su máximo intelectual creo que es Ponce, pero no ves otra persona. O sea, no se han acercado a la cultura, que es lo que nos humaniza. Por eso es un partido primario y chato, sin futuro. Ahora, por ejemplo, Keiko Fujimori, cuando dice que es un partido más poderoso, no tiene realidad, pues. ¿Qué partido poderoso cuando ha aglutinado a gente, a muchos interesados en hacer negocios o en ganarse algo? Y esos van a salir porque les va a interesar estar con el poder real y no con un poder fantasioso. Por eso mucha gente va a salir, incluso Vilcatoma. Yo pienso de que si sigue con su bandera de la corrupción real, le ha convenido entrar a Fuerza Popular, pero va a tener que salir. Que habrá convenido porque era la única que de repente podía desde una bandera de corrupción estar con ellos. Pero... Claro, pero va a tener que salir, ¿me entiendes? Entonces yo no le veo futuro a este partido, no le veo, salvo que se transforme. Y para eso, mira, yo comparaba, ¿no? El ADN, ellos están en un conflicto. Por una parte, el ADN corrupto del padre. Entonces quieren dejarlo de lado, pero ¿qué son? ¿Qué hay detrás? Nada. Tener que crear en laboratorio, Keiko hubiera querido crear un ADN nuevo, medio transgénico, pero el tiempo no le dio. Y el mundo ya no está para que los corruptos se conviertan en buenos, ya no, porque hay una reacción mundial contra la corrupción. Yo te decía, están los Panama Papers, los Wikileaks, ahorita el Lavajato, todos los indignados, las redes sociales, y además el país ha cambiado extraordinariamente. Yo creo que en el último tiempo se ha venido germinando en los jóvenes un cambio, pero que se ha hecho evidente, porque cuando sale la marcha No a Keiko, no es No a Keiko, es No a la corrupción. Ahora hay como un nacimiento o renacimiento de los sentimientos de ciudadanía. ¿Entiendes? ¿Quiénes están yendo el 13 a defender? Ni una menos. Y no solo vamos a defender que a la mujer no se le maltrate, sino que al ser humano se le respete, y también eso trae a los niños, o sea, jala una serie de cosas. Entonces, y esto se va a repetir. Ya pasó hace 26 años que estuvo Fujimori y Montesinos, que agarraron como desprevenido a un pueblo. No más, no se va a tolerar corrupción, se va a salir a las calles. Ya la gente ya abrió un camino hacia la calle. Entonces ya estamos en un mundo finalmente, pues, muy interesante este análisis más a nivel psicológico del fujimorismo. Finalmente, ¿usted cree que para el próximo periodo, de cara al 2021, Keiko... No creo que tenga ninguna posibilidad, porque el país está cambiando. El país ha cambiado. El país está viendo, porque la diferencia pueden haber sido, creo que 40.000 votos. La diferencia entre Keiko y PPK. Pero la diferencia en humanidad es sustancial. Estás hablando de una persona que cree en la cultura, una persona que cree en el arte. O sea, la diferencia es 100% de diferencia. Y eso, a pesar de que las personas pueden no tenerlo a nivel consciente, a nivel inconsciente, tú te das cuenta de que estamos tratando
con otro ser humano, con más humanidad. ¿Qué padre pobre no va a querer que su hijo esté en un grupo musical, en una sinfónica? Y por otra parte, los fujimoristas se están quedando, como tú decías, en el reclamo pequeño. Por ejemplo, Salaverry, que es lo más connotadito, entre comillas, de político, el más sabio político porque viene del APRA, critica que dice que va contra la investidura, que PPK se ponga un pañuelo en la cabeza porque se cubría de su erisipela. Y yo creo que el ser presidente va más allá de lo que me ponga en la cabeza. Y se olvida que don Alberto Fujimori estaba en la cama con las geishas y que en la bicicleta sentaba delante de sus, prácticamente junto a sus genitales, a la Miss Perú. Entonces, ¿la investidura dónde está ahí? ¿Dónde está la investidura? No, pues o sea, yo creo que es así como hay una iglesia de los últimos días, es un partido de los últimos días. Keiko aceptará que cualquiera con que se enfrente en segunda vuelta la va a derrotar. Y eso yo creo que ya el Perú ha cambiado. No más. Tuvo la última oportunidad y por otra parte, yo decía, esto ha sido una coyuntura, pero del que el país se ha salvado. Qué vergüenza tener a Keiko de presidenta, su marido, Mark, ambos con padres y tíos delincuentes, porque ambos tienen padres y tíos delincuentes. Terrible. Claro, los padres de Marvito están con... También están con grillete, creo, por delincuentes, él y sus tíos. Entonces, no es casualidad que se hayan juntado, no es casualidad que en esta coyuntura casi salga presidenta, pero ya el país ha cambiado para bien. Muchas gracias, doctora González. De todas maneras vamos a tenerla en otras oportunidades, siempre con este filo psicológico del análisis. Y con también la demencia, ¿no? Porque yo creo que cuando uno ama al Perú tienes que ser vehemente, pues, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy bien. Será hasta otra oportunidad con nosotros. No sin antes les recordamos que visiten la página web que aparece aquí, www.otramirada.p, que desaparece de pantalla, y con nosotros será hasta otro programa.